Vuelta, le agradezco muchísimo a Jorge Javier Romero, nuestro analista todos los lunes, que este día de la Constitución, Sí, en realidad es el 5, pero hoy lo festejamos. así es. Hoy Es el descansamos feriado. gracias a los constituyentes. Menos nosotros, ¿no? Y, pues, yo tuve clase hoy en la UAM. La UAM no, como la UAM no reconoce los feriados móviles, en realidad nosotros tenemos clase hoy y el miércoles es el día que descansamos. Que van a descansar. Y bueno, aquí por supuesto. Los feriados móviles sirven para promover el turismo, por eso Pues sí, dijeron, ¿no? pues sí, entre otras Porque cosas. las tensiones entre el Instituto Nacional Electoral y el presidente siguen creciendo. En particular, el reclamo que le hizo el presidente a uno de los consejeros, a Ciro Murayama, por haber firmado un desplegado, digamos, respaldando, si no recuerdo mal, la resolución del tribunal, donde se confirma el triunfo de Felipe Calderón por esa instancia, es lo que lleva hoy a este nuevo desencuentro. Yo te rogaría que, haciendo memoria con bisturí, me ayudes como a, digamos, a descifrar este episodio, sobre todo porque veo mucha gente, incluso veo artículos hoy, muy duros en contra de Ciro Murayama por haber firmado aquel desplegado y ahora estar sentado en el Instituto Federal, como si haber firmado aquel desplegado le quitara legitimidad para estar hoy sentado en el instituto. Entonces, me encantaría tu opinión. Un desplegado que, por cierto, tú y yo firmamos también. Correcto. Nosotros lo firmamos también y yo defiendo totalmente el contenido de aquel desplegado hoy. ¿Por qué? Porque independientemente de lo conflictivo que fue aquella elección, y que fue una elección muy polarizada y sin duda alguna una elección que tuvo muchos problemas y que era parte del proceso, ha sido parte del proceso de aprendizaje democrático en México. Por ejemplo, el hecho de que hubiera una interpretación por parte del propio Instituto Federal Electoral de entonces que no impidió que surgieran los spots del Consejo Coordinador Empresarial que decían que López Obrador era un peligro para México, o como bien dijo después el fallo del tribunal, las intervenciones del presidente daban en lo ilegal. Sin embargo, en la elección los votos contaron y se contaron. En aquella época yo estaba en el Instituto Federal Electoral, era coordinador de asesores del secretario ejecutivo y por lo tanto todo el proceso electoral pasó por mi escritorio y el Instituto Federal Electoral entonces actuó con el profesionalismo que ha actuado desde su creación. Esa es la fortaleza del INE, no son sus consejeros siquiera, es el servicio profesional electoral que no tiene incentivos para estar actuando de manera parcial en la operación concreta de la elección. Y luego, como tú bien decías, el desplegado se publicó después del fallo del tribunal, llamando al respeto del orden jurídico legal. Yo tuve diferencias con el fallo del tribunal, entonces me pareció que el tribunal incluso pudo haber sido más proactivo a la hora de, a pesar de que el PRD y López Obrador no pidieron legalmente el voto por voto, casilla por casilla, eso no lo pidieron legalmente. El tribunal abrió buena parte de las casillas que sí pidieron ellos que se abrieran. El voto por voto, el casilla por casilla fue un eslogan, pero eso no fue lo que pidieron jurídicamente. Yo creo que el tribunal pudo haber sido más proactivo y pudo haber decidido abrir toda la elección. Pero de todas maneras el fallo era legal. Y el asunto era defender la legalidad electoral que se había ido construyendo gradualmente desde 10 años antes, ¿no? A ver, yo creo que ese es uno de los momentos más traumáticos en la historia política de nuestro país. Quizá a la altura de la elección del 88, ¿no? Y quizá no a la altura, pero no lejos de la elección de Chihuahua en 86. Es decir, tienes momentos que quebraron este sistema, que lo modificaron. Y yo sí diría, quizá la del 2018 está en ese mismo tenor, por cómo basculó el poder. Ciertamente, yo te diría, es una elección no solamente muy apretada, sino con muchas irregularidades. A mí me tocó en 2007 analizar la intervención que hizo la red de operadores del Bester Gordillo en esa elección. Y es cierto, Jorge, que, y ahora lo explicaré, yo firmé ese desplegado, pero también en los socios del Bester aclaré que una vez hecho ese análisis sobre la intervención de las redes del CENTE en esa elección, de haber conocido esa información, digamos, con el nivel de puntualidad con el que la conocí en 2007, no hubiera firmado el desplegado. Ahí me desdije del desplegado, cosa que me generó bastante conflicto con algunos de los firmantes. Ahora, tienes razón cuando recuerdas
que el desplegado no es a partir de la entrega del IFE, de sus resultados, sino es porque había que ponerle un dique ya final que solamente lo podía poner el tribunal. O sea, en realidad es un desplegado que lo que apoya es la decisión final del tribunal para ponerle fin a un conflicto político. Yo creo que a estas alturas es difícil negar que a Al Gore pues, le pudieron haber practicado fraude ¿te acuerdas? En Florida. Sí, claro. Pero el sistema estadounidense tiene una manera donde hay que ponerle un dique, porque si no se desborda la política. Y te acordarás quién era la cabeza del órgano electoral que juzgó la elección donde Al Gore perdió. Al Gore. Sí, claro. El Senado es quien hace las veces del Instituto Electoral allá. Claro. Y Al Gore mismo, ¿no? Es el que le pone aquel dique. Y luego, en efecto, el conteo de votos en la elección de Donald Trump y Hillary Clinton también dejó mucho que desear, pero hay un momento que en esos extremos los países tienen que ponerle un límite al desbordamiento. Y en efecto, pues el tribunal era la última instancia. Así es que yo sí me encajo mal el juicio que se hace sobre Murayama, advirtiendo que cómo firmó un desplegado donde lo que hacía era respaldar el fallo final del tribunal. Sí me parece un poco inadecuado. Y eso no hace más limpia la elección, ¿eh? No pero, quita el fraude ni elimina esas posibilidades. Sí, pero yo ahí sí tengo una diferencia contigo. Yo creo que en esa elección no hubo fraude institucional desde el IFE. Y por supuesto tampoco desde el tribunal. Hubo irregularidades, por supuesto, y a lo mejor hubo errores, sobre todo de comunicación por parte del IFE. Pero no hubo fraude. Es decir, no hubo fraude sistemático como en 88. Porque además el IFE ya era una cosa muy distinta a la Comisión Federal Electoral de 88. En 88 todo estaba bajo control del gobierno, ¿no? Y el sistema que se cayó, que lo dirigía Bartlett, era un sistema que estaba controlado desde la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y entonces se podía manipular. Eso no ocurrió en la noche de la elección. Te puedo decir un dato que es irrebatible porque yo estaba ahí. El conteo rápido de Ana Cristina Covarrubias, que fue pagado por López Obrador, coincidía plenamente con el conteo rápido que había hecho el INE. No. El IFE. El conteo, ese es el dato más relevante. El conteo rápido de Ana Cristina Covarrubias le va el triunfo a Andrés Manuel López Obrador. No. Yo lo tuve en mi escritorio la noche de la elección. Los datos están ahí. Si quieres el lunes que te los muestro. No. A ver, el conteo rápido de Ana Cristina Covarrubias coincidía con el triunfo de López Obrador. Ahora, pero yo déjame diferir en esto. ¿Sí? ¿Qué fue lo que yo encontré? Pues primero que hay suficiente evidencia de que había un arreglo para que la red de operadores del Bester Gordillo jugara a favor de Felipe Calderón. Que la señora había ofrecido alrededor de 500,000 votos. Y que en efecto, en aquellas casillas donde se sustituyeron funcionarios y se formó gente para la sustitución, había unas irregularidades difíciles de explicar desde el orden estadístico. Es decir, en esas casillas, curiosamente el PANAL se iba al techo, curiosamente el PRI perdía votos y curiosamente también López Obrador perdía votos. Es decir, que el PANAL operó a favor de Calderón es evidente, pero entonces hubo fraude. No hubo fraude porque lo que hay es una orientación del voto para presidente de la República a favor de Calderón, mientras que orientan el voto para sus candidatos a diputados y senadores por los del PANAL. La diferencia de votos entre ¿cómo se llamaba el candidato del PANAL y los candidatos a diputados y senadores del PANAL es exactamente la diferencia que después tiene Calderón respecto a los diputados y senadores del PAN. Eso sí, pero eso es una orientación del voto. Por supuesto, esto no niega que haya habido fraudes, pero no hay elementos, es que se está construyendo una verdad. Es una elección tan pegada, pues fraudecitos en las casillas, pues sumados en 92,000 casillas sí te da... Lo que abrió el tribunal fueron las casillas que el PRD pidió que se abrieran, las más conflictivas, y ahí lo que se confirmaba eran los resultados del IFE. No hay elementos, se está construyendo una verdad ex post de que el fraude del 2006 es irrefutable, y eso no es. Pero a ver, Jorge, digamos, el cambio de legislación para que a partir de diferencias tan pequeñas se abran todas las casillas, sí nos habla de lo que pudo haber sido una resolución del tribunal entonces, que dada la incertidumbre, abrieran todas las casillas. Eso estoy de acuerdo. Y en efecto, no necesitaba pedirlo el quejoso, ¿eh? El tribunal podía decir, para otorgar certidumbre, contamos las 92,000 secciones. Y eso estoy de acuerdo. Esta historia hubiera sido distinta. No estaríamos hoy en esta discusión. No, pero el hecho es que el INE actuó con errores de comunicación y algunos errores de apreciación por parte del Consejo respecto a algunos fenómenos como los spots del Consejo Coordinador Empresarial. Pero en la operación de la elección,
el INE actuó con toda profesionalidad. Y se inventaron cosas, se inventó el algoritmo. Es que el PREP reaccionó de una manera extraña porque el algoritmo era una mentira. Era una mentira que desmontaron pues, gente como Javier Aparicio y otros especialistas que mostraron que no había ningún algoritmo, que el problema de cómo se comporta la llegada de los votos al PREP tiene que ver con la cercanía de los centros de votación con los centros de recolección de la información y por supuesto llegan más rápido los de las ciudades y el de la Ciudad de México llega antes que todos. Ahora, lo cierto es que no había condiciones de equidad en la contienda cuando los organismos empresariales más importantes pues asesoraban al IFE y al mismo tiempo asesoraban al Consejo Coordinador Empresarial. No, pero no asesoraron al IFE. ¿El IFE qué? Y además el conteo rápido del IFE es un conteo que tenía un aval técnico de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Politécnico, de los centros de investigación. Y es un conteo rápido que daba los resultados que coincidieron. El error de comunicación fue no darlo a conocer. Y ese fue un error de comunicación muy grave, que costó muchísimo. Y fue una decisión del Consejo General que se tomó el 23 de junio. Ahí, esa es una de las razones que, por cierto, llevan a que yo me salga del IFE. Porque yo no estuve de acuerdo con esa decisión, pero yo no tenía ninguna capacidad de decisión sobre eso. Pero esa decisión que fue un error de comunicación porque si el conteo rápido esa noche hubiera dicho el presidente de entonces, Luis Carlos Ugalde, miren ustedes, no podemos dar un ganador porque es demasiado cerca el resultado entre uno y otro, pero lo que dice el conteo rápido es esto. Las certidumbres, el margen de incertidumbre se hubiera reducido. Y la verdad, el conteo rápido de Ana Cristina Covarrubias, yo lo tuve en mi escritorio antes, al mismo tiempo que López Obrador, coincidía con la información del conteo rápido del IFE. Ahora, pasado el tiempo, en la historia se asume que esa es una elección confusa. No, es que, pero se está desde el poder se está tratando de construir la idea. Yo creo que hoy una mayoría te diría hubo irregularidades tantas como para no confiar en el resultado. Pues es que, pero eso no coincide con la verdad histórica de los votos de ese momento, las actas, cómo se recopiló la información. Te sigo hasta ahí, pero eso no hubiera quitado que el tribunal abriera, si era tan bien hecho por parte del IFE el trabajo, vamos a darlo por bueno, el tribunal debió haber abierto las actas. Y eso sí, pero eso es una cuestión que el tribunal pues, decidió. Nos tiene hoy en esta discusión por no las haber. Es que esta discusión está ahí porque desde el poder hoy se quiere construir una verdad histórica que no coincide con la verdad, con lo que ocurrió en esa elección. Yo creo que pasada esa elección, un porcentaje muy alto de gente le quitó certidumbre a las elecciones. Es decir, digamos, de 97 a 2006 habíamos logrado que el sistema electoral gozara de cabal salud y certidumbre. Y ciertamente lo que ocurre en 2006 erosiona ese esfuerzo. Por supuesto. No es lo que se está haciendo ahora. En todo caso, ha crecido, sobre todo pues, la visión y perspectiva de quienes no estuvieron, de muchos jóvenes, pues que se han comprado completito el momento. Pues, pero ya entonces esa era la... Claro, pero el asunto es que veníamos de una tradición que empieza con Juárez, de fraude electoral institucionalizado. Solo teníamos 10 años de ir construyendo una institucionalidad electoral con certidumbre. Y luego hay un pecado original de aquel Consejo General del IFE, que fue su elección en 2003, donde se coludieron el PRI y el PAN para sacar del acuerdo al PRD, y eso minó la legitimidad de aquel Consejo General. Eso fue un error político garrafal del gobierno del PAN de la época de Fox, que se compró el garlito que le puso el 2006 va sin consejeros apoyados por el PRD. Exactamente. Y ese consejo tiene ese pecado original que mina pero después hay la construcción de un discurso político dedicado a erosionar la legitimidad alcanzada por el IFE. Vuelvo a lo mismo, es decir, ¿quién se dedicó a erosionar? Todas las partes. Si no puedo asignarle la responsabilidad de una sola actora. Hay un responsable fundamental, pero por supuesto que sí. El problema es que todavía es una institucionalidad electoral que está en construcción, ¿no? Que vale la pena para hacer historia, no sé si para hacer política, pero para hacer historia, el texto de Así lo viví de Luis Carlos Ugalde, ahí trae reflexiones interesantes. En fin, no quiere decir que uno le tenga que creer, pero sí cuidado en hablar. Pero es un testimonio sin regresar a los datos de aquella época. Te debo la de Ana Cristina Covarrubias. Sí. Porque sí te insisto en que
el conteo rápido de Ana Cristina era distinto al que salió en el No, era Pero distinto. guardemos esta, ya me dirás que apostamos. Bueno, me parece Vamos a bien. corte.